La bruja. Capítulo 3. En ocasiones lo malicioso se esconde en las caras más sonrientes, en los hechos cotidianos que no representan nada en quien no conoce las artes oscuras de hacer el mal, pero las personas que se dedican a practicar estas actividades malignas hacen lo necesario y hasta lo imposible para lograr sus propósitos. La curamales o la curandera, como se le conocía a doña Roselia, logró parar una epidemia de enfermedades inexplicables para la ciencia, quien no pudieron encontrar la razón de esta terrible enfermedad que solo atacó a esa comunidad. Curiosamente, algunas de las personas con las que convivía mostraron síntomas particulares que las dejaron en cama, sin poder hablar ni moverse, quién sabe si perdieron el uso de la razón. A pesar de que todos murmuraban acerca de los extraños poderes de la curamales y sobre todo de la forma en que los había adquirido y desarrollado, nadie se atrevía a expresarlo públicamente por temor a sufrir un accidente o una enfermedad misteriosa. Los que lo hacían sufrieron grandes penas. Ella guarda oscuros secretos que tarde o temprano tendrán que revelarse, porque uno de sus pacientes ha sido destrozado por un desconocido que pone en riesgo su vida. Siente que ha llegado su fin, por lo que se dispone a enfrentar a esta amenaza. Por esta razón tiene que investigar discretamente para saber la identidad de su enemigo o de ese peligroso visitante, pero lo tiene que hacer con mucho cuidado, porque el enemigo puede ser alguien con el que no tiene nada que hacer. Por lo pronto hará todo lo necesario para protegerse, dado que en cada paso, en cada situación, puede quedar atrapada en los mismos males que ella conoce o que desconoce. Con esta introducción lo saluda cordialmente su amigo el cazador de hombres lobos. Aprovecho la oportunidad además para presentarles la tercera parte de la terrorífica historia La Bruja, con el episodio Una amenaza sin rostro. Roselia, la ingenua jovencita que llegó a ese poblado para casarse con un habitante, se convirtió en una despiadada mujer con poderes sobrenaturales que utilizaba para curar, pero también para hacer males. Desde que alivió a las personas de esa rara enfermedad convertida en epidemia, que atacó en primera instancia a su suegro, luego a su mejor amigo de este y después a animales y pobladores del lugar, ahora se encontraba ante un problema, un peligroso problema que afectaba sus intereses, pero que ponía en riesgo su vida. Germán, el último de sus convertidos y sirvientes, fue masacrado cuando ejecutaba las indicaciones que le asignaba diariamente. Preocupada y furiosa porque alguien la desafiaba abiertamente, tenía que saber contra qué o contra quién se enfrentaba. Sin embargo, sus temores podían estar bien fundados porque no sabía con quién se enfrentaba. Si fuera uno o una como ella, podría liquidarlo de varias maneras y cuidarse para no terminar como otra muerta o desaparecida. Si el causante de esto fuera un tepatiani, no tendría posibilidades de defenderse porque sabía que estos emisarios de la muerte eran poderosos. Se les consideraba como los guardianes del purgatorio. Ella ya tenía un pacto que la hacía poderosa y de temer para todos sus iguales. Que la pudieran enfrentar, pero no debía confrontar a uno de estos. Lo que pudiera hacer para evitar su muerte era servirle. Para ello debería presentarse con él y llevarle una ofrenda. Aunque por otro lado quería contar con la protección de Mictecacihuatl, sin embargo debería conocer por fuerza con quién podía negociar o recibir la muerte, pero si fuera uno como ella, el enfrentamiento podría ganarlo. Lo urgente y primordial era conocer al responsable de la muerte final de Germán. Para ello, primero trataría de investigar discretamente con los familiares de Germán acerca de la identidad de las personas que lo visitaban. Tal vez alguno de estos o estas era el enemigo. Para ello debía ir directamente a la casa del difunto, pero también arriesgaba que su desconocido enemigo encontrara una forma para dañarla durante su visita. Para evitar sorpresas fue al cementerio de huesos para traerse algo que le sirviera como protección y para pasar inadvertida ante sus enemigos. Como a las 10 de la noche se presentó a la casa del difunto, mostrando una gran tristeza, se presentó con la viuda y con los familiares, dando el pésame acostumbrado para la ocasión. Buenas noches, mujer. Supe lo que pasó, vengo a saludarte y a acompañarte. No sabes cómo siento tu pérdida, aunque suena feo, ya está en buenas manos. Me siento apenada porque yo lo estaba curando, pero ante las cosas más allá de nosotros nada se puede hacer. Discúlpame, no pude hacer más. No se preocupe, doña Roselia, al contrario, le agradezco que se preocupó por mi marido hasta el final. Aunque me alegraba que estuviera vivo, yo no sé si sentía o ya no era vida. Comía muy poco y no me gustaba verlo así. Que Dios me perdone, pero estuvo bien que se lo llevara.
Está en buenas manos, Germán, no te preocupes, de todo hay que dar gracias, como tú dices, solo el que está arriba sabe lo que sentimos y por eso pone remedio de muchas maneras, aunque no nos guste. Voy a sentarme un ratito afuera. Pásele por favor, Odilon, llévale una silla, y sírvele café. Doña Roselia estaba atenta a todos los detalles, la gente que llegaba la conocía, todos sin excepción la saludaban, estaría unas 2 horas acompañando, nada parecía extraño, era lo común, las personas llevando café, pan, veladoras y algunas flores silvestres. Irma la viuda estaba desconsolada al igual que sus hijos, nada fuera de lo común sucedía, sin embargo se le ocurrió acercarse a la caja donde estaba el cuerpo para investigar. Páselo a ver, doña Roselia, parece que está durmiendo, estoy tranquila porque se ve que murió en paz. Ella asintió con la mirada, pero tenía que investigar para saber qué le ocurrió. Se acercó con confianza al féretro, tomó con su mano un poco de lo que recogió en el cementerio de huesos, se acercó lentamente al cadáver y le susurró algo al oído. Las personas acostumbradas a este tipo de gestos en estos eventos fúnebres lo tomaron como algo normal, porque comúnmente se habla con los difuntos para mostrarles cariño, para hacerles algunos reproches de cosas que les gustaban o no les gustaban, remarcándoles que seguirán con esas costumbres para tenerlos siempre en sus mentes y en sus corazones. Ella hizo como que lloraba en su pecho, hablándole con cariño: «Ay, Germán, discúlpame, hijo, hice lo que pude. Pero ya no estaba en mí retenerte en la tierra, por eso te fuiste al cielo, allá estarás mejor que aquí». En ese instante observó que nadie se acercaba a la caja y aprovechó para hacer lo que pensaba. Discretamente, cuando le hablaba, le abrió los ojos para echarle un poco de polvo, el cuerpo frío e inerte no se movió, ella quedó desconcertada porque no hubo la reacción que esperaba. Se retiró. «Ya me voy, hija, quiero descansar, mañana estaré en la misa y los acompañaré cuando los sepulten, sé que no pasarás buena noche, pero así es nuestro destino, nadie sabe lo que pasará el día de mañana y también el día que estamos viviendo. Ya me voy, está lejos mi casa, me voy despacio». Cuando se despedía, vio que unas personas estaban matando unas cucarachas en el cuarto donde estaba el difunto. Eso le llamó la atención, por lo que puso un pretexto para ver lo que estaba pasando. «¿Me das permiso, Irma? Creo que se me cayó mi pañuelo allá adentro, pásele, señora, con confianza». Preocupada y desesperada hizo como que buscaba algo cerca de la caja que estaba rodeada de flores, luego fijó su mirada en la cara del difunto. Entonces vio claramente que de los ojos de éste salieron algunas pequeñas arañas. Asustada, en parte sabía algo de lo que estaba pasando, pero no todo, esto era algo nuevo. Luego las personas se espantaron al ver las arañas que salían de ese lugar. Ella, alterada, pidió que las mataran con una piedra, que no utilizaran los guaraches o zapatos, tenía que ser un objeto que no estuviera pegado a ningún cuerpo. La gente asustada comenzó a buscar piedras para matar a esos bichos que se movieron rápidamente para alcanzar la pared y subirse por el techo. Solo pudieron matar a uno. Roselia se preocupó por esta situación. Ahora estaba segura de que alguien muy poderoso estaba en el pueblo y por lo visto había muchas posibilidades de que vendría por ella. La gente presente, preocupada, quería saber qué había ocurrido, porque al ver la desesperación con que la curama les ordenó la matanza de los bichos no era normal. Ella les dijo solamente que esas arañas eran peligrosas, que en el pueblo donde creció su picadura había ocasionado la muerte de varias personas, por eso se preocupó, ya que no quería que nadie fuera mordido. Aunque esto no fue creído del todo, nadie se atrevió a contradecirla. Si lo hubieran hecho se arriesgarían a una represalia que de muchas maneras se podría dar. Luego de ese momento angustiante, doña Roselia se retiró, agarró su viejo rebozo y caminó tranquilamente rumbo a la tranca del terreno. Pensaba en muchas cosas, por suerte se preparó bien ante lo que podía ocurrir y ocurrió. Ella solo desencadenó todo. Los acompañantes del velorio comenzaron a sentir un frío extremo que no era normal. De pronto la viuda fue avisada de que el cuerpo de Germán comenzaba a descomponerse, porque olía mal y su semblante había comenzado a ponerse blanquizco. Atenta acudió a revisarlo, se dio cuenta de que su marido estaba más rígido de lo normal. Parecía una piedra y el color de su piel comenzaba a mancharse de negro. De inmediato se persinó, pensaba que la enfermedad estaba saliendo de su cuerpo y podía pegársele a otras personas. De favor pidió a todos que nadie se acercara a la caja por respeto, porque como todo ser de Dios tenía que regresar a la tierra y convertirse en polvo. En ese momento su esposo comenzaba a descomponerse.
que la disculparan por el olor, pero que era algo natural. Todos comprendieron la indicación, pero algunos consideraron que algo muy raro estaba ocurriendo o iba a ocurrir. Doña Roselia caminaba preocupada, la luna estaba en su punto máximo cuando recorría esas veredas que reconocía como la palma de su mano, miraba fijamente al frente, sin voltear a ver a los lados. Sabía lo que tenía que hacer para no caer en una trampa, de repente algo le obligó a mirar la tierra, escuchó claramente moverse las ramas de los árboles agitadas por el viento, de pronto la claridad con que miraba el reflejo de la luna desapareció, esa parte que observaba perdió su color porque una gran sombra la cubrió, quiso voltear a ver qué obstaculizaba el brillo de la luna, pero de inmediato se percató de que era una trampa, luego siguió su camino mirando al frente. A continuación unos fuertes aleteos cimbraron cerca de su cabeza, instintivamente bajó la cabeza para evitar ser atrapada por las garras de esta ave, no pudo más con su curiosidad y angustia. Miró hacia el cielo para saber a qué se enfrentaba o qué bestia la quería atrapar, pero no vio nada. Tuvo que acelerar el paso para llegar lo más rápido posible a su casa, a un lugar seguro. Por momentos pensaba que era su imaginación, pero no lo era, porque después escuchó una risa burlona que provenía de una barranca que estaba bastante cerca del cementerio de huesos. Entonces tomó el polvo que llevaba en su bolsa de istle para echárselo en todo el cuerpo, cuando lo hacía sus fieles guardianes acudían a recibirla, también ladraban agresivos hacia esa barranca. Ahí había algo peligroso que le podría significar la muerte, pero no en ese momento, porque iba protegida, deprisa esparció un poco de polvo a sus enfermos que intentaban defenderla de algo muy peligroso. Ellos estaban ligados a ella de por vida, porque se las prolongaba con amenazas y chantajes mortales, les evitaba que sus familiares sufrieran lo mismo, ambas fieras se aprestaba a atacar lo que saliera de ese lugar, sin embargo la Curamales les acarició la cabeza para tranquilizarlos mientras les decía: ahora no, queridos, llegará el momento en que nos descubramos todos, pero ahora no, él está jugando conmigo pero no sabe que caerá en su propio juego, sé que es y sé que es lo que quiere, lo va a tener pero en su cuerpo, buena jugada lo del difunto, pero el juego apenas comienza y no será él quien lo termine. En ese momento la Curamales observaba fijamente esa parte de la barranca, los perros comenzaron a agitarse nuevamente y a gruñir como lo hacían cuando atacaban. De pronto de esa boca oscura del terreno emergió un cuerpo enorme que no salió de la oscuridad, simplemente dejó que conocieran su silueta, la observó fijamente y claramente le mostró a la distancia la blancura ensangrentada de unos colmillos terroríficos que comenzaron a castañear. La Curamales permaneció en silencio, sin dejar de verlo, luego regresó al lugar de donde salió. La Curamales lentamente se volteó para reiniciar el camino hacia su casa, por un momento se detuvo en el cementerio de huesos, luego se sentó a descansar, mientras sus perros miraban agresivos el lugar donde apareció ese brujo, demonio o nahual. Espero que hayan disfrutado este episodio, continuaremos con esta tenebrosa historia, saludos a todos, cuídense.